Romanos capítulo 3. Vamos allá a empezar nuestro estudio esta noche. Los miércoles estamos aquí estudiando versículo por versículo este libro de Romanos. Es un tremendo libro con mucho para nosotros y hay pasajes, como estamos viendo aún esta noche, pasajes difíciles para entender. Necesitamos el Espíritu Santo para ayudarnos, para que podamos ver lo que Pablo está compartiendo en este pasaje. Voy a leer versículo 1 al versículo 8. Estamos entrando en capítulo 3 ahora. Pueden mantenerse sentados. Voy a leer estos versículos. Va a encontrar en estos versículos unas cuantas preguntas. Voy a explicar eso, pero cuando leemos estos versículos, tú quizás vas a decir: pastor, yo no entiendo nada que estoy leyendo. Y yo también pasé por eso y tenía que estudiarla y aún escuchar otras predicaciones para tratar de entender lo que Pablo está escribiendo a esta iglesia en Roma, con estos cristianos judíos y cristianos gentiles y grupos que dependían en sus obras, y todo esto Pablo está tratando de defender sus predicaciones, porque hay muchos que tenían duda, y por eso vemos estas preguntas y vamos a disfrutar este tiempo. Pero vamos a leer versículo 1 al versículo 8. Después quiero entregar este tiempo al Señor, porque lo vamos a necesitar, y después voy a hacer lo mejor posible para que se vayan esta noche no más confundidos, pero con más conocimiento de este pasaje. Dice el versículo 1: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que ha castigado, Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mí mentira la verdad de Dios abundo para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como si nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos: hagamos males para que venga bienes? Señor, te necesitamos en esta noche. Ayúdame, Señor, para poder explicar y enseñar estos versículos, el propósito de Pablo en esta carta a los romanos. Y, Señor, que podemos ver aplicaciones para nosotros en esta noche. Y, Señor, que podemos tener más conocimiento de este libro, el libro de Romanos. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puse como título este pasaje, versículo 1 a versículo 8, contestando las dudas. Pablo está contestando algunas dudas que tenían este grupo, los judíos. No estoy hablando de los judíos cristianos y los gentiles cristianos que estaban en Roma. Había un grupo que confiaba y dependía en sus obras para salvación. Y capítulo 2 estuvimos hablando de este grupo, que Pablo está tratando que ellos entiendan que la única manera para llegar al cielo es por fe en Cristo Jesús.
Pero este grupo estaba confiando la semana pasada, en su circuncisión, estaba confiando en que ellos guardaban la ley, y Pablo está tratando de convencerlo a ellos. No es así. Y pues habían algunas dudas que Pablo, y por eso vimos estas preguntas, y aún él la contesta también en este mismo pasaje. Pero antes de eso quiero recordarles que este libro de Romanos, repetimos algunas cosas para que se quede en su mente. Cada vez que escuchen Romanos, va a saber el significado y el propósito de este libro. Sabemos que Romanos es un libro de buenas noticias. Más dicen que el libro de Romanos es el libro más usado cuando están compartiendo el Evangelio. Sabemos los 5 versículos que utilizan, o por lo menos yo utilizo cuando estoy testificando: Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 5:8, Romanos 6:23 y Romanos 10:9. Son los versículos que utilizamos para llevar una persona a los pies de Cristo. Pero estas buenas noticias, porque realmente Pablo está hablando sobre el Evangelio, es la buena noticia de Dios para nosotros. Es la buena noticia de Jesús murió, fue sepultado, resucitó el tercer día, Él pagó por sus pecados, Él nos da vida eterna, y todo eso son buenas noticias para nosotros. Y Pablo obviamente está compartiendo estas buenas noticias a este grupo, a estos cristianos judíos y gentiles que estaban en Roma en este momento. Pero antes de entender la buena noticia, hermanos, antes de nosotros venir a Cristo, tenemos que conocer que somos pecadores. Tenemos que conocer que yo no puedo llegar al cielo por mi propia cuenta. No hay nada que yo puedo hacer en mi fuerza, o nada que yo puedo pagar para llegar al cielo. Y por eso Pablo en capítulo 2 y en el principio capítulo 3 tenía que recordarle a estos cristianos la justicia de Dios, para que ellos entiendan que no importa si es judío o gentil, la única manera de llegar a los cielos es confiar y tener fe en el Señor Jesucristo. Tienen que entender que son pecadores y que necesitan un Salvador. En el momento que ellos conozcan eso, pues se puede disfrutar esa buena noticia del Evangelio. Y ellos pensaron que como los judíos pensaron que como eran el pueblo de Dios, este grupo que Pablo está hablando ahora, que estaban excusados del juicio de Dios. No, nosotros somos el pueblo de Dios, eso significa que Dios no va a castigar a nadie. Nosotros tenemos una entrada al cielo directamente. Y Pablo está diciendo, es un gran error. La única manera para entrar a los cielos es por Jesucristo. Todos vamos a venir delante de Dios para dar cuenta por nuestra vida, incluyendo a estos judíos. Algunos para recibir recompensa, algunos para castigo, algunos para vida eterna y algunos para perdición. La última vez, la semana pasada, nosotros hablamos de la circuncisión del corazón. Algo que ellos estaban confiando más fue una práctica físicamente que estaba en la ley de Moisés, de que en el día 8 como niño tenía que recibir esta circuncisión. Y ellos pensaban que todos que son circuncidados pues tienen la entrada al cielo. Y sabemos que los gentiles pues no estaban no están bajo la ley y no tenían que recibir esta práctica en su cuerpo, pues ellos pensaban pues ellos no van para el cielo porque no tienen esta práctica. Y otra vez Pablo tenía que enseñarle que no es dependiendo en la circuncisión del cuerpo físico, pero más la circuncisión del corazón. Dios entrando y raspando y llegando a lo profundo del corazón de ellos. Ahora entramos en capítulo 3. Esta es la última sección que Pablo está hablando de la condenación.
dejando los judíos conocer que si no vienen a Cristo por fe, ellos son condenados. No pueden depender de sus obras, o que son el pueblo de Dios, o en su circuncisión, solo por fe, creyendo en lo que Jesús hizo por ellos en la cruz. Pero esto no solamente es para los judíos, es para los gentiles. Hermanos, es para ti también. La única manera que tú puedes entrar a los cielos es teniendo fe en Jesús, en lo que hizo por nosotros. Somos salvos por la gracia del Señor. Los judíos estaban dando excusa que no fueron pecadores. Este grupo que Pablo está hablando, este grupo que realmente no fueron salvos porque estaba dependiendo en sus obras para salvación. Este grupo que siempre dicen que van al cielo, que no son pecadores, pues dicen que no hay un Dios. Dicen que no soy tan malo que otros, pues yo soy una buena persona. ¿Cuántas veces nosotros salimos a testificar y una persona dice, pues yo soy bueno y por eso yo voy al cielo? Yo no robo el banco, yo no mato a nadie, yo soy mejor que mi vecino, pues yo tengo esa entrada a los cielos. Hay algunos que dicen que yo soy salvo porque yo soy miembro de una iglesia, o yo soy salvo porque yo soy bautizado, o yo soy salvo porque yo doy mi diezmo, confiando en sus obras. Ahora, en versículo 1 al versículo 8, Pablo quiere contestar algunas preguntas sobre esos judíos, lo que tenían. Vemos 8 preguntas en este pasaje, versículo 1, 3, 5 y 7. 2 preguntas cada versículo. Y estas preguntas que Pablo sabe que ellos tenían, aún antes que ellos preguntaban, Pablo contestaba lo que estaba ya ellos pensando. Fueron algunas dudas sobre la condenación que ellos o Pablo estaba hablando. Ahora, como pastores y maestros, muchas veces nosotros podemos decir algo y una persona tomarlo fuera de contexto. Podemos decir algo, a predicar A y B, y la persona solamente escucha C y D. Y eso pasa mucho con los pastores. Ellos están predicando algo y una persona en la iglesia pues toma ese pensamiento fuera de contexto y no está hablando de mí, o no es lo que la Biblia dice, y no van a la Escritura a ver lo que realmente está pasando. Pues estos judíos estaban tomando fuera de contexto lo que Pablo está diciendo. Recuerda que Pablo está diciendo, si tú eres judío, no importa, la única entrada es por Jesucristo. Y ellos están ofendidos porque son el pueblo de Dios. ¿Cómo Pablo puede decir que yo no voy para el cielo si yo soy el pueblo de Dios? Muchos estaban enojados con la predicación o las palabras de Pablo a ellos, y por eso se presentó estas preguntas. Hermanos, otra vez llegamos a un pasaje difícil. Pido que se queden conmigo un momento y traten de ver estos versículos y tratar de entender estas preguntas. Y vamos por cada versículo, si Dios permite, para escudriñarla y tratar de entender lo que Pablo está compartiendo. Vamos a ver la primera pregunta que se encuentra en versículo 1 y versículo 2. En versículo 1 y versículo 2 le están acusando a Pablo que él está contra del pueblo de Dios. Los judíos pensaban que él no le gustaba a los judíos. Aún Pablo es judío. El capítulo 2 le dijo que si eran judíos no significa que iban para el cielo. Ellos tenían que creer en Jesús.
Y capítulo 3, versículo 1 al versículo 8, está respondiendo o defendiendo lo que dijo en capítulo 2. Hermanos, los judíos están ofendidos porque Pablo está yendo contra lo que ellos creen, que no es por obras. Están escuchando algo que realmente no quieren escuchar. Y por eso tienen un gran problema. Hermanos, cuando a veces predicamos, no todo que predicamos te va a agradar, porque nosotros vamos a predicar la palabra y muchas veces Dios nos va a enseñar a nosotros cosas que no está bien delante del Señor. Y es bueno porque tristemente hay muchas iglesias que ya no están predicando sobre el infierno, no están predicando sobre el pecado y la gente se va con gozo, pero debemos salir con gozo, pero también examinándonos nosotros a ver si nosotros estamos viviendo una vida que agrada a Dios. Pues a ellos no les gustaron lo que Pablo está diciendo. Vamos a empezar ahí en versículo 1, Romanos capítulo 3, versículo 1. Mira esta pregunta, dice: ¿qué ventaja tienes pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Primeramente, algo importante en este versículo es la palabra ventaja. ¿Qué ventaja o qué ganancia tiene el judío? Este es lo que los judíos están diciendo. Yo soy judío, pero ¿qué ventaja tengo yo de ser judío? Si Pablo está diciendo que yo no puedo ir para el cielo sin venir a Cristo por fe, pues yo pensaba que los judíos estaban protegidos. Yo pensaba que como judío estaba protegido y era el pueblo de Dios. Pues ¿qué ventaja, qué ganancia tengo yo de ser judío? Aún dice la segunda parte, que aprovecha la circuncisión que tocó el versículo 2. ¿Qué importa si yo entrego mi cuerpo para este proceso que está en la ley de Moisés y que en el día octavo los niños tenían que pasar? ¿Qué aprovecho? ¿Qué beneficio tiene eso para mi vida? Si yo tengo que venir por fe a Dios. ¿Qué es la ventaja de practicando las leyes y las cosas rituales que ellos tenían? La circuncisión solo tiene que ver con el cuerpo, pero nada del alma. Salvación tiene que ver con lo que está dentro de nosotros. Es nosotros completamente entregando nuestra vida al Señor. Y los judíos pues pensaban que Pablo estaba contra de la ley de Moisés. Espera, si Pablo está diciendo que la circuncisión no importa, pues Pablo está contra la ley de Moisés. ¿Viste cómo muchas veces se predica algo y se coge fuera de contexto? Pablo no dijo nada de eso. Pablo está diciendo que la única manera de venir a Cristo es por fe. Pero ellos están diciendo, no, Pablo está contra los judíos, Pablo está contra la ley de Moisés, porque le está diciendo que no necesitamos esas cosas. Estaban enojados. Un ejemplo para nosotros, hermanos, como una aplicación que quiero que puede pensar en algo que nosotros hacemos. ¿Qué ventaja tiene una persona que vive en una familia cristiana? Porque viviendo una vida cristiana no le salva. ¿Qué es la ventaja de vivir en una familia cristiana si no te salva? Mis niños están creciendo en un hogar cristiano, pero porque yo soy pastor y porque venimos a la iglesia mucho, no significa que ellos tienen la entrada al cielo. Ellos todavía tienen que venir por fe. ¿Qué es la ventaja de vivir estar en una vida cristiana? Si no es la entrada al cielo. ¿Qué es la ventaja de un niño ir a una escuela cristiana? Porque la escuela cristiana no le salva a una persona. ¿Cuántos aquí fueron a una escuela cristiana? 1, 2. Yo fui a los 10º grado hasta graduando, porque
estaba con mi familia, una familia de mi iglesia me tomó como hijo, me mudé con ellos y ellos me pusieron una iglesia cristiana y un colegio cristiano. Gracias por ellos que me adoptaron a mí, porque si no era para ellos, quién sabe dónde yo estaría hoy. Pero yo entiendo los que estaban en la escuela cristiana, que en una escuela cristiana hay personas, hay jóvenes que todavía son parte del mundo. Hay jóvenes que cometen grandes pecados aún estando en una escuela cristiana. ¿Qué es la ventaja de ir a una escuela cristiana? Porque no es la entrada al cielo. No tiene nada que ver con la salvación. Solamente le enseña, pero ¿qué ventaja tiene? Número 3, ¿qué ventaja tiene de venir a una iglesia bíblica? ¿Qué ventaja tú tienes esta noche de ser miembro o venir a una iglesia bíblica? Porque esta iglesia no te va a salvar. Porque tú vienes cada servicio no significa que tú vas para el cielo. Porque tú dices amén en una predicación no significa que vas al cielo. ¿Qué ventaja tenemos de venir a una iglesia bíblica? Una iglesia que se predica la Biblia. Porque cuando tú llegas al cielo, el Señor no va a decir, tú eres bautista, pues tú puedes entrar en los cielos. No te va a decir eso. Te va a decir, ¿qué tú hiciste con mi hijo? Esa va a ser la entrada al cielo. Esos ejemplos que nosotros podemos entender, es lo mismo lo que estaba pasando con los judíos. ¿Qué ventaja tengo de ser judío? ¿Qué ventaja tengo de ser circuncidado? No hay nada, porque la única entrada es por fe en Cristo Jesús. Mira la respuesta en versículo 2 sobre esto. Recuerda, versículo 1 está diciendo los judíos, ¿qué ventaja tengo? La respuesta, Pablo dice en versículo 2, mucho, en todas maneras. Pablo está diciendo a ellos, mira, ellos estaban diciendo que Pablo no le gustaban los judíos y que Pablo estaba contra la ley. Ahora Pablo está diciendo, sí, a una ventaja, porque tú eres judío, a una ventaja que tiene circuncisión, pero esa ventaja no tiene nada que ver con la salvación, pero a un provecho. Pablo dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso es la ventaja de tu ser judío. Nota que Pablo no dijo la ventaja que es judío ahora tiene la entrada. No, Pablo dice que la ventaja de tu ser judío, que a un provecho, es que tienen la palabra de Dios. Hay una grande ventaja de ser judío, aún la circuncisión. Ahora ve esa palabra primero ahí, interesante que Pablo no va al segundo ni tercero, se quedó ahí en el primero y no dio el segundo o tercero. Ellos han sido confiados en la palabra de Dios. Eso es la ventaja para los judíos. Los judíos fueron dada la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y se le dieron la palabra que se le presenta la salvación. Esa es la ventaja de ser judío. Ahora, la ventaja de uno creído o creado en un hogar cristiano, la única ventaja que tienen ellos es que le están enseñando la palabra de Dios desde pequeño. Y estos niños están creciendo en la palabra de Dios. Esa es la ventaja de los niños, estar en una familia cristiana. Pero aún eso no significa que tienen la entrada al cielo, solamente que el privilegio que tienen ellos es que están bajo la palabra, la enseñanza del Señor. La ventaja de ir a una escuela cristiana es que tiene la palabra, le enseña la palabra. Esa es la ventaja. La ventaja no es salvación, porque la salvación es solamente por fe, pero sí a una ventaja, a una ganancia de ir a una escuela cristiana, porque le está enseñando en la ciencia, en las matemáticas, en los otros subjects, le está enseñando las cosas cristianas y va a tener ese fundamento. Pero hay muchos que tienen un fundamento cristiano,
Hay muchos que viven en una casa de un pastor. Hay muchos que están en una escuela cristiana, pero todavía están en el camino para el infierno. Porque la única entrada es por fe en Cristo Jesús. Siendo bautista, siendo otra secta, no te va a llevar al cielo. La ventaja solo para algunos es que se predica el evangelio. ¿Qué ventaja tiene para venir a una iglesia bíblica? Pues la ventaja es que nosotros predicamos la palabra de Dios. Ahora, no es para todas las iglesias. Hay sectas que no predican la palabra de Dios, pero por lo menos la ventaja que tú tienes para ser de esta iglesia es que predicamos la palabra de Dios, pero no es la entrada, porque predicamos la palabra no significa que tú tienes el avión directa a los cielos. Todavía tiene que venir al Señor por fe. Hermanos, tú tienes la ventaja de escuchar la exposición de la palabra. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con eso? Si tú vienes a una iglesia que se predica la palabra, se predica el evangelio, ahora te toca a ti para venir a Cristo. Nosotros no te podemos forzar a hacer una decisión. No te vamos a decir, no te vayas hasta que tú seas salvo. Hay muchos que reciben presión cuando están testificando y no se van de la casa hasta que dan presión y presión y presión. Lo que están haciendo es que está llevando a una persona a hacer una decisión falsa para que ellos se vayan. Nosotros tenemos una ventaja de tener algo que muchos en este mundo no tienen. Escuche, iglesia, tú tienes una ventaja de venir a esta iglesia que hay muchos países que no tienen. No tienen la libertad de venir a una iglesia a predicar. No tienen una Biblia con ellos. No tienen esa ventaja. La ventaja que tú tienes es que tú puedes venir a este lugar y se va a predicar el evangelio. Tú tienes la ventaja de tener una Biblia, algunos 2. Yo tengo 13 Biblias, cada uno diferentes estudios. Y hay países que anhelan y desean tener este libro y no pueden. Tenemos una ventaja, la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la segunda preocupación de Pablo sobre los judíos en versículo 3. Vemos otra pregunta. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Está diciendo, ¿y de qué de ellos? ¿Y de qué de ellos judíos que no creyeron? Está diciendo, Dios prometió que la palabra que iba a llegar a ellos y salvar a los judíos. Es parte del pacto de Abraham. Y este mensaje tenía que ser presentado al mundo, el evangelio, pero el problema es que muchos judíos no creen en el evangelio. ¿Y qué de ellos? Y porque ellos no creen, este punto de Pablo, porque estos judíos no creen en el evangelio, no significa que Dios no es fiel. Por eso dice en la segunda parte, si en incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No, Dios todavía es fiel. Aunque ellos no creen en Jesús, aunque ellos no creen en el evangelio, aunque ellos no tengan fe, no significa que Dios no es fiel. Dios sigue fiel. Ven la pregunta ahí en versículo 3. Ahora vamos a ver la respuesta en versículo 4. Pablo dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, otra palabra que siempre da la verdad, y de todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo está diciendo, mira, de ninguna manera, está diciendo no.
Dios sigue fiel, aunque los judíos no vienen a Cristo. Dios siempre va a ser fiel en sus palabras, Dios siempre va a ser fiel en sus promesas. Y aunque el mundo dice que Dios es un mentiroso, no importa. Lo que realmente importa es lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que parar de creer en lo que nosotros leemos. Muchas veces nosotros tenemos el peligro de leer algo del mundo o escuchar la noticia o escuchar cosas del mundo y empezamos a creer esa porquería que vemos. Muchos dependen más en lo que el mundo dice de lo que realmente dice la palabra de Dios. Porque lo que dice el mundo agrada a la carne. Y a ellos les encanta que le agrada la carne. Están escuchando lo que el mundo dice que debemos hacer. En vez de ir a su Biblia, que es contrario a lo que el mundo dice. Y creer en la Biblia y obedecer la Biblia. Obedecer lo que Dios desea para nosotros. Para vivir una vida que le agrada a Él. Evita que veamos el pecado como algo malo. Cuando empezamos a creer en el mundo, escuchar el mundo, pues eso en nosotros evita de que veamos el pecado como algo malo. Y hermanos, empezamos, y tú lo ves en familiares y vecinos y aún cristianos, empiezan a aceptar el pecado. No, el mundo dice que está bien si yo puedo hacer un poquito de esto. Y están tan enfocados y escuchando el mundo que su mente ha cambiado y han aceptado el pecado que la Biblia dice que no agrada a Él. Y porque no queremos someternos a Dios, empezamos a creer al mundo. Dios es verdad y el mundo es mentira, es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, lo más importante es lo que dice Dios. Lo que está en este libro que tú tienes al frente de ti. Eso es lo más importante. Si el mundo dice algo contrario, no le escuchen a ellos. Verifica que lo que estamos diciendo aún en la iglesia pertenece y está en la palabra de Dios. Eso es lo que es importante. Pablo dice que los judíos están perdidos sin Cristo y los judíos preguntan, ¿Dios no va a cumplir sus promesas? Porque Él prometió que la nación de Israel será salvo. Ellos no están entendiendo las promesas de Dios. Por eso Pablo está contestando esta pregunta y Pablo recita la verdad del Antiguo Testamento y dice, como está escrito, cada vez que nosotros vemos esta frase, estas tres palabras, y lo vemos mucho en la Biblia, como está escrito, significa que en otro libro en la Biblia se dice estas palabras. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Salmos capítulo 51. Versículo 4, Pablo está recitando un salmo. Pablo dice que en el final la palabra de Dios es que juzga la verdad. Lo que tú y yo tenemos que aprender es lo que Dios dice, es lo que realmente es importante. Ahora, vamos a la tercera protesta de los judíos, versículo 5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Pablo pone esa parte pequeña para que entienda. Dice, hablo como hombre. Los judíos estaban pensando que Pablo estaba atacando la justicia de Dios. Recuerda que Pablo está presentando situaciones que ellos sacaron fuera de contexto sobre la predicación, sobre esta carta, capítulo 2. Pablo dice, si nuestro pecado
ahí la palabra versículos es injusticia, demuestra la justicia de Dios, ¿qué diremos? Pablo dice que si nuestro pecado trae gloria a Dios, pues ¿por qué no pecamos más? Yo sé que suena raro, pero está haciendo un punto a estos judíos. Si el pecado mío, por eso Pablo dice, si nuestra injusticia, nuestro pecado, resalta o levanta la justicia de Dios, pues vamos a seguir pecando. Si mi pecado trae gloria a Dios, pues vamos a pecar más, para que Dios siga recibiendo la gloria. Esto es algo que más Pablo está tocando en capítulo 6, entra otra vez a esta discusión. La otra pregunta sobre esto, ¿será injusto Dios que da castigo? Por eso dice esa parte, ¿será injusto que Dios me castigue? Si el pecado mío trae gloria a Dios, ¿por qué me está castigando? Es injusto para recibir castigo. Recuerda que Pablo está contestando las dudas de los judíos. Le está diciendo de una manera que ellos piensen que lo que ellos están diciendo no es correcto. Y Pablo quiere que esté claro este pensamiento. Por eso dice, y solo hablo como hombre, soy humano. Míralo, la contestación, versículo 6. Pablo contesta, versículo 5, dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo dice, no. Ahí dice, en ninguna manera, significa que Pablo está diciendo, no es así. En ninguna manera esto sería cierto. Mi pecado no trae gloria a Dios. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo si nuestro pecado traía gloria a Dios? Eso es imposible. Dios no podía juzgar el mundo. La verdad es que Dios sí va a juzgar a este mundo y también a su pecado. Dios va a juzgar a todos los judíos, los gentiles que no creen en Jesús. Ahora, número 4, versículo 7. Dicen, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, estamos hablando, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Es lo que estamos hablando. Los judíos le están cuestionando a Pablo sobre las palabras de sanidad de Dios, la sanidad de Dios. Pablo dice que si sus mentiras ayudan que abunde la gloria de Dios, pues ¿por qué soy juzgado? Obviamente sabemos que Pablo no dijo esto, pero los judíos le están acusando a Pablo de esta enseñanza. Viste como la gente escuchan algo como Pablo está enseñando y lo saca fuera de contexto y se inventa algo que está completamente, es una locura. Pablo decía que nosotros no pecamos para traer gloria a Dios. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Versículo 8. Terminamos aquí en este versículo esta noche. Dice, ¿y por qué no decir? Vamos a eliminar o vamos no decir esa frase que está en paréntesis. Quiero que vean la parte antes de la paréntesis y la después para verlo juntos. Dice, ¿y por qué no decir, hagamos males para que venga bienes? Pablo dice que como decir, hagamos mal para que venga el bien, lo más malos que somos, lo más justo Dios se va a ver. Lo más infieles que somos, lo más fiel Dios va a ser.
Él está pensando que el modelo para la vida debe ser que hagamos males para que venga bienes. Es lo que están diciendo ellos. Obviamente sabemos que eso no es correcto. Ellos acusaron a Pablo sobre esta frase y por eso tenemos esa paréntesis ahí. Dice cómo se nos calumnia o esta acusación falsa, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. Como si Pablo está animándole a ellos a seguir pecando. Eso es lo que ellos pensaban. Obviamente no es cierto. Estas son cosas que acusaban a Pablo de su enseñanza. Y vemos que Pablo ni quiere contestar esta pregunta en versículo 8. Pero más adelante en capítulo 6, Pablo regresa otra vez y contesta esta misma pregunta que vemos en versículo 8. Hermanos, porque Dios se mantiene fiel y justo en medio que nosotros seamos pecadores, no significa que Dios quiere que pecamos más. Nosotros somos pecadores. Gracias, Señor, que Él sigue fiel a mí, aunque soy pecador. Hay versículo en los Salmos que dice, se me fue de mi mente, me va a regresar ahorita. Yo lo prediqué el otro día también. Si nosotros somos infieles, Dios se mantiene fiel en los Salmos. Aunque nosotros somos infieles a Él, Él se mantiene fiel a nosotros. Y porque Jesús murió por nuestro pecado, no significa que nosotros podemos seguir pecando. Hay muchos que dicen en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que si nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, pues significa que yo puedo seguir pecando porque yo sé que Dios es fiel y justo para perdonarme. Y piensa que podemos seguir pecando. Jesús murió por mí en la cruz y murió por mis pecados. Significa que yo puedo seguir pecando. Voy a mencionar Romanos 6:1, lo estudiamos más adelante, pero Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No es así. Salvación no es una licencia para pecar. Salvación no es un permiso para nosotros seguir pecando. Hermanos, esta noche tenemos el privilegio de aprender, de estar en una iglesia que predica la palabra de Dios, hombres que predican en la iglesia, que predica el infierno, el cielo, el pecado, el perdón, el evangelio. Pero porque venimos a una iglesia bíblica, no significa que somos salvos. Tenemos que venir por fe a Cristo, confiar y creer en lo que hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Aprendemos en estos versículos de este pasaje que Dios es fiel, aunque nosotros somos infieles. Todos nosotros somos culpables delante de Dios y no hay excepción. Los judíos, porque son judíos, el pueblo de Dios, no significa que tienen la entrada y son exentos del pecado, del juicio de Dios. Todavía van a dar cuenta a Dios por sus pecados. Vuestra esperanza no se encuentra en nuestras obras o guardando la ley. Recibimos salvación por fe en Jesucristo. Es un regalo de Dios para nosotros y esto es la buena noticia del Evangelio. Pablo quiere que ellos, este grupo de judíos
que estaban en contra de lo que Pablo estaba diciendo, y por eso Pablo tenía que dar y contestar estas preguntas para que ellos entiendan que la única manera de venir a Cristo es por fe y creer en lo que hizo por nosotros. Con sus ojos cerrados esta noche, entendemos, y como siempre el altar está abierto, y siempre cada servicio queremos que el altar esté disponible para cualquier necesidad. No tiene nada que ver con el mensaje de esta noche, pero si tiene algo pesado en su corazón que quiere traer delante del Señor, siempre aprovechamos el final del servicio para que tú puedas venir al altar durante que este himno va a tocar y hablar con Dios. Pero tenemos que entender que la única manera que podemos llegar al cielo es solamente por Jesucristo. No por las obras, no por guardando la ley, no porque yo nací en una familia cristiana, no porque yo fui a una escuela cristiana, no porque yo vengo a una iglesia bíblica que predica la palabra de Dios, no porque tiene un esposo o una esposa cristiana y me hace a mí cristiano, no porque mis padres son cristianos, eso tampoco te salva. Tú tienes que hacer una decisión delante del Señor, creer en lo que hizo en la cruz de Calvario por ti. Sacrificó su vida por ti, murió y resucitó el tercer día, pagó por nuestros pecados, nos dio vida eterna, pero tú tienes que creer en eso. Pablo nos enseña esa gran verdad. Hay muchas iglesias y sectas hoy en día que están dependiendo en sus obras, están dependiendo en otras cosas para llegar a los cielos, y van a tener una gran sorpresa cuando lleguen al infierno y pensaba que por sus obras tenía la entrada a los cielos. Hay muchos en el infierno hoy en día, en este momento, porque pensaba que por sus obras tenía la entrada al cielo. La Biblia dice que solo por fe, creer en el Señor Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. Dejamos el altar solamente un minuto más. Si tiene una petición o algo que quiera hablar con el Señor, aproveche ese tiempo. Cada servicio, una oportunidad para venir y hablar con Dios. Dios te está esperando a ti. Señor, te damos gracias por este pasaje. Yo sé que es un pasaje difícil para entender. El libro de Romanos es un libro de buenas noticias, pero también hay cosas complicadas que Pablo comparte con este grupo de judíos que no eran cristianos y estaban cambiando las palabras de Pablo para que diga algo contrario de la palabra de Dios. Y Pablo tenía que contestar estas preguntas para que ellos conozcan que solamente por fe, solamente por Cristo Jesús hay la entrada a los cielos. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros.
Gracias porque tenemos esperanza que vamos a estar contigo para siempre. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a seguir entendiendo estos pasajes, estas palabras de Pablo para estos grupos que necesitan escuchar y entender la verdad. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.